Quienes acusan a los hombres de hierro siempre ansiando las cosas futuras y nos enseñan a coger los bienes presentes y a contentarnos con ellos, alegando que ningún poder tenemos sobre lo porvenir, aún mucho menos que sobre lo pasado, señalan el más común de los errores humanos. Si es que osan llamar error a algo a lo que nos encamina la naturaleza misma para servir a la perpetuación de su obra, pues, más celosa de lo que hacemos que de lo que sabemos, nos imprime esa falsa idea como tantas otras. Nunca estamos en nuestro sitio, estamos siempre más allá. El temor, el deseo, la esperanza nos proyectan hacia el porvenir y nos privan de sentir y apreciar lo que es, para afanarnos con lo que será, incluso cuando nosotros ya no seamos. Desdichado es el ánimo inquieto por el porvenir. Con frecuencia se invoca en Platón este gran precepto: haz lo que te corresponde y conócete. Cada una de estas dos cláusulas abarca en general todo nuestro deber, y de forma similar, abarca a su compañera. Quien haya de hacer lo que debe hacer verá que lo primero que tiene que aprender es a conocer lo que él mismo y lo que le es propio. Y quien se conoce ya no toma por suyo lo extraño. Se ama y cultiva antes que ninguna otra cosa. Rechaza los quehaceres superfluos, así como los pensamientos y propósitos inútiles. Así como la estupidez nunca se contenta habiendo obtenido lo que deseaba, la sabiduría siempre está satisfecha con lo presente y nunca está a disgusto consigo misma. Epicuro dispensa al sabio suyo de la previsión y preocupación del futuro. De las leyes que se refieren a los difuntos, la más sólida me parece la que obliga a examinar las acciones de los príncipes después de su muerte. Son ellos, si no señores, compañeros de las leyes. Lo que la justicia no ha podido en su persona, es justo que lo pueda en su reputación y en los bienes de sus sucesores, cosas que con frecuencia preferimos a la vida. Es una costumbre que trae aparejadas singulares ventajas para las naciones en que se practica, y es deseable para todos los buenos príncipes, que tienen motivo para quejarse de que la memoria de los malvados reciba el mismo trato que la suya. Debemos sujeción y obediencia por igual a todos los reyes, pues ello atañe a sus funciones. Pero la estimación, al igual que el afecto, los debemos únicamente a su virtud. Concedamos al orden político el sufrir pacientemente su iniquidad, el ocultar sus vicios, el respaldar con nuestra aprobación sus actos irrelevantes, mientras su autoridad necesita de nuestro apoyo. Pero, una vez terminada nuestra relación con ellos, no es razonable negar a la justicia y a nuestra libertad la expresión de nuestros verdaderos sentimientos, y en especial, negar a los buenos vasallos la gloria de haber servido con reverencia y lealtad a un señor cuyas imperfecciones les eran muy bien conocidas, lo que detraería a la posteridad tan útil ejemplo. Y quienes, atendiendo a alguna obligación personal, abrazan inicuamente la memoria de un príncipe vituperable, hacen justicia privada en detrimento de la justicia pública. Bien dice Tito Livio, que el lenguaje de los hombres criados bajo los monarcas está siempre lleno de insensatas ostentaciones y vanos testimonios, ya que cada cual eleva indiscriminadamente a su rey al máximo nivel de valor y grandeza soberana. Podemos reprobar la magnanimidad de esos dos soldados que respondieron a Nerón en sus barbas cuando, preguntado el uno por qué lo quería mal, dijo: «Te amé mientras lo merecías, pero desde que eres un parricida, pirómano, histrión y cochero, te odio como mereces». Y el otro, a la pregunta de por qué quería matarlo, contestó: «Porque no hallo otro remedio a tus continuas maldades». Pero ¿quién que esté en su sano juicio podrá reprobar los públicos y universales testimonios que de las tiránicas y viles perversiones de Nerón se dieron después de su muerte y se seguirán dando siempre? Me desagrada que en un sistema de gobierno tan virtuoso como el lacedemonio tuviera cabida una ceremonia tan fingida como la siguiente. Al morir los reyes, todos los confederados y vecinos, así como todos los hilotas, hombres y mujeres, indistintamente, se daban cortes en la frente en señal de duelo, y declaraban con gritos y lamentaciones que aquel, quienquiera que fuese, era el mejor rey que habían tenido, atribuyendo así al rango la alabanza que correspondía al mérito, y relegando al rango postrero y último la que corresponde al mérito más alto. Aristóteles, que en todo escudriña, reflexiona sobre la frase de Solón según la cual nadie puede considerarse feliz antes de morir, y se pregunta si incluso un hombre que ha vivido y muerto concertadamente puede considerarse feliz si su reputación va mal y sus descendientes son desgraciados. Mientras tenemos movimiento, nos trasladamos por anticipación a donde nos place, pero cuando estamos fuera de nuestro ser, no tenemos comunicación alguna con lo que es. Y sería mejor decir a Solón que, por consiguiente,
Ningún hombre es feliz jamás, pues solamente lo es cuando ya no es. Difícilmente se sustraen a la vida totalmente los hombres. Piensan que de su ser sobrevivirá una parte. No logran separarse bastante de su cuerpo abatido. Bertrand Douglescane murió en el asedio del castillo de Rancon, cerca de Le Puy, en Auvernia. Cuando después se rindieron los sitiados, los obligaron a llevar las llaves de la plaza sobre el cuerpo del finado. Cuando Bartolomeo de Albiano, general del ejército de los venecianos, murió sirviendo en las guerras de estos en la provincia de Brescia, había que repatriar a Venecia su cadáver a través de la región de Verona, tierra enemiga. La mayoría del ejército estaba a favor de solicitar a los veroneses un salvoconducto para atravesar el territorio. Pero Teodoro Tribulcio se opuso y prefirió atravesarlo por la fuerza al albur del combate. Pues no es decoroso, dijo, que aquel que en vida nunca tuvo miedo de sus enemigos dé muestras de temerlos estando muerto. En efecto, en situación análoga y conforme a las leyes griegas, si alguien pedía al enemigo un cadáver para darle sepultura, renunciaba con ello a la victoria y ya no le era lícito levantar un trofeo por ella. La petición era, para aquel a quien se dirigía, acreditación de su triunfo. Así perdió Nicias la ventaja que claramente había obtenido sobre los corintios, y a la inversa, Agesilao consolidó la muy dudosa que había logrado sobre los beocios. Pudieran estos sucesos parecer extraños si no fuera aceptado desde siempre. No solo prolongar más allá de esta vida la preocupación que tenemos por nosotros, sino también creer que con frecuencia los favores celestiales nos acompañan a la tumba y perduran en nuestras reliquias. Hay de esto tantos ejemplos antiguos, dejando aparte los nuestros, que no hace falta que me demore en ello. Eduardo I, rey de Inglaterra, había comprobado mediante prolongadas guerras entre él y Roberto, rey de Escocia, en qué medida su presencia favorecía sus empresas, pues siempre conseguía la victoria en aquello que emprendía en persona. Estando moribundo, obligó a su hijo, mediante solemne juramento, a que cuando hubiera fallecido, hiciera cocer su cuerpo para desprender la carne de los huesos y enterrarla. En cuanto a los huesos, debía guardarlos para llevarlos consigo en sus ejércitos, siempre que hubiera de guerrear contra los escoceses. Como si el destino hubiera fatalmente unido la victoria a sus miembros. Jan Zisca, que alborotó la Bohemia para defender los hierros de Wycliffe, quiso que lo desollaran después de muerto y que con su piel se hiciera un tambor para que lo llevaran en las batallas contra sus enemigos, pues consideraba que ello contribuiría a prolongar la superioridad lograda en las guerras que había librado contra ellos. De igual modo, algunos indios llevaban, en sus combates contra los españoles, el esqueleto de uno de sus capitanes, en consideración de la fortuna que éste había tenido en vida. Y otros pueblos de ese mismo mundo llevan a la guerra los cadáveres de los hombres valerosos que perecieron en sus batallas, para que les den buena suerte y les sirvan de estímulo. En los primeros ejemplos tan solo se reserva a la tumba la reputación adquirida por las acciones pasadas, pero en estos últimos se le pretende atribuir además la facultad de actuar. Más distinguida resulta la hazaña del capitán Bayard. Sintiéndose herido de muerte por un arcabuzazo en el cuerpo, respondió, cuando le aconsejaron que se retirara de la contienda, que no iba a empezar a dar la espalda al enemigo en sus últimos momentos, y habiendo combatido mientras tuvo fuerzas, sintiéndose desfallecer y caer del caballo, mandó a su ordenanza que lo recostara al pie de un árbol, pero que fuera de modo que muriera con el rostro vuelto hacia el enemigo, como lo hizo. Debo añadir otro ejemplo, más digno de nota a este respecto que cualquiera de los anteriores. El emperador Maximiliano, bisabuelo del actual rey Felipe, era un príncipe plenamente dotado de grandes cualidades, entre ellas una singular belleza física. Pero entre los rasgos de su carácter, tenía uno harto contrario al de esos príncipes que, para despachar los más importantes asuntos, hacen trono de su silla de retrete. Y es que jamás tuvo criado de tanta confianza que le permitiera verlo cuando hacía sus necesidades. Se escondía para orinar, y más mojigato que una doncella, no descubría, ni a un médico ni a quien quiera que fuese, las partes que solemos mantener tapadas. Yo, que tan desvergonzado soy para hablar, no estoy sin embargo, por mi temperamento, exento de ese pudor. Si no es fuertemente impelido por la necesidad o la concupiscencia, no muestro a los ojos de nadie las partes del cuerpo ni las acciones que nuestra costumbre ordena tener ocultas. Esto me limita en mayor medida de la que considero propia de un hombre, y sobre todo de un hombre de mi profesión. Mas el emperador que digo llegó en esto a tal pudibundez, que dispuso explícitamente en su testamento que se le ataran unos calzoncillos al morir.
y aún había de añadir mediante un codicilo que quien hubiera de enfundárselos tuviera los ojos vendados. La orden que dio Ciro a sus hijos, según la cual ni ellos ni ningún otro debía ver ni tocar su cuerpo una vez que de él se separase el alma, la atribuyó a alguna devoción personal, pues tanto su historiador como él mismo, entre otras grandes cualidades, manifestaron a lo largo de toda su vida singular atención y reverencia hacia la religión. No me gustó lo que un gran personaje me contó de un pariente mío, hombre bastante conocido tanto en la paz como en la guerra, y es que, cuando iba a morir ya muy viejo en su solar, atormentado por extremos dolores de la piedra, ocupó todas sus últimas horas, con vehemente afán, en disponer los honores y la ceremonia de su entierro, e instó a todos los nobles que lo visitaban a prometerle que asistirían a sus exequias. Aun al mencionado príncipe, que estuvo con él en sus últimos momentos, suplicó encarecidamente que ordenara a los suyos estar allí presentes, aduciendo diversos ejemplos y razones para demostrar que era algo que correspondía a un hombre de su condición, y pareció expirar contento, una vez que hubo obtenido esa promesa y concertado a su gusto la organización y el orden de su cortejo. Jamás vi vanidad tan perseverante. Esta otra solicitud opuesta, de la cual tampoco faltan ejemplos en mi casa, se me antoja prima hermana de la anterior, a saber, preocuparse y azorarse en el último trance, con particular e inusitada austeridad, por reducir la propia comitiva a un sirviente y una linterna. He visto encomiar esta actitud, como lo ha ido la orden de Marco Emilio Lépido, que prohibió a sus herederos celebrar por él las ceremonias habituales en tales circunstancias. Puede seguir llamándose templanza y moderación el evitar gastos y placeres cuyo uso y conocimiento no podemos percibir. He aquí una enmienda fácil y poco costosa. Si fuera preciso tomar disposiciones al respecto, yo me inclinaría, en esta como en todas las acciones de la vida, porque cada uno adecuara la norma a la condición de su fortuna. Y el filósofo Licón prescribió sabiamente a sus amigos que pusieran su cuerpo donde mejor les pareciera, y en cuanto a sus funerales, que no los hicieran en excesos suntuosos ni severos. Yo dejaré sin más que sea la costumbre la que ordene esta ceremonia y me encomendaré al criterio de las primeras personas que hayan de ocuparse de mí. Es un cuidado que debemos despreciar para nosotros, pero no descuidar para los nuestros. Y santamente dice un santo, la atención al funeral, la elección de la sepultura, el fasto de las exequias son más consuelo de los vivos que socorro de los muertos. Por ello Sócrates, cuando en su hora final Critón le preguntó cómo deseaba ser enterrado, contestó, «Como queráis». Si hubiera de poner mayor preocupación en ello, juzgaría más elegante imitar a quienes, mientras viven y respiran, tratan de disfrutar de la disposición y los honores de su sepultura, y se complacen en ver representado en mármol su semblante muerto. Dichosos aquellos que saben deleitar y halagar sus sentidos con la insensibilidad y vivir de su muerte. Poco me falta para concebir un odio irreconciliable contra toda dominación popular, aunque me parece la más natural y justa, cuando recuerdo la inhumana injusticia del pueblo ateniense, que condenó a muerte, sin remisión y sin siquiera dignarse escuchar su defensa, a sus valientes capitanes que acababan de ganar contra los lacedemonios la batalla naval de las islas Arginusas, la más reñida, la más encarnizada batalla que los griegos habían librado hasta entonces en el mar con sus escuadras, porque, después de la victoria, habían aprovechado las oportunidades que les ofrecía la ley de la guerra en lugar de detenerse a recoger y enterrar a sus muertos. Y resultó esta ejecución aún más odiosa ante la conducta de Diomedón. Era este uno de los condenados, hombre de notable valor militar y político. Después de oír el veredicto de su condena, avanzó para hablar, y no habiendo hallado hasta ese momento sosegada audiencia, en lugar de aprovecharla para favorecer su causa y poner de manifiesto la evidente injusticia de tan cruel dictamen, mostró interés únicamente en la protección de sus jueces, rogando a los dioses que tomaran en favor de ellos la sentencia, y para que la ira de los dioses no se volviera contra los jueces por no poder cumplir él y sus compañeros los votos que habían hecho en reconocimiento por tan gloriosa ventura, les explicó cuáles eran esos votos. Y, sin decir más, ni entrar en negociaciones, se encaminó valerosamente al suplicio. Algunos años después, la fortuna castigó a los atenienses pagándoles con la misma moneda. Y fue que Cabrías, capitán general de la armada ateniense, cuando dominaba el combate contra Polis, almirante de Esparta, en la isla de Naxos, perdió el fruto claro y tangible de su victoria, tan importante para su empeño, por no atraer sobre sí la misma desgracia del mencionado ejemplo. Y,
por no dejar escapar a unos pocos amigos muertos que flotaban en el mar. Dejó bogar sana y salva una multitud de enemigos vivos, que después les hicieron pagar caro este inoportuno miramiento. ¿A dónde irás, preguntas, cuando mueras? ¿A dónde están las cosas por nacer? Este otro otorga la sensación del reposo a un cuerpo sin alma. No lo acoja sepulcro, ni su cuerpo halle puerto donde, exento de vida, descanse de los males. Del mismo modo, nos enseña la naturaleza que diversas cosas muertas mantienen relaciones ocultas con la vida. El vino se altera en las bodegas, con arreglo a ciertos cambios que las estaciones producen en sus viñas, y la carne de caza cambia de estado y de sabor en los saladeros, conforme a las leyes de la carne viva, según dicen.